que están aquí, gracias a los que nos acompañan ahí en Facebook, ¿verdad? Pues agradeciendo a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes y pues vamos al grano. Quisiera que me acompañaras al libro de Mateo, capítulo 14 y versículo 22. Tenía como 3, 4 años que no compartía en español. Así que va a estar bien. Si me equivoco en alguna palabra, ahí me disculpan, pero pues es normal. A veces el hábito de no hablar tanto de tu idioma afuera y hay algunas palabras que se escapan. Pero a ver, vamos al libro de Mateo. Yo creo que Dios tiene alguna palabra para nosotros. Es algo que a mí me ha estado hablando. Mateo, capítulo 14, versículos 22. Vamos a leer hasta el 29, ¿sí? Matthew, mi hermano Matthew. Benditions hasta allá. Ok, dice la palabra de Dios ahí en Mateo 14, 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y yo quise titular este mensaje, breve mensaje, saliendo de tu zona de confort. Yo creo que es algo que Raquel y yo, si tú no me conoces, yo te voy a contar brevemente nuestro antecedente. Nosotros en 2016, pues orando, nosotros estamos aquí en Guadalajara, pero orando a Dios, buscando su dirección y buscando también mejores oportunidades y preparación, pues decidimos emprender una nueva aventura de estudiar fuera del país. Yo decidí buscar un doctorado y gracias a Dios, su gracia, nos aceptaron allá en la Universidad de Florida, en Orlando, y pues ahora sí que yo nunca había ido allá antes, ¿no? Pero nuestro deseo era crecer como familia, era también pues prepararme para tener mejores oportunidades laborales, pero yo sé que no era el único motivo, sino también seguir la voluntad de Dios y seguir sirviéndole y que Él nos llevara, ¿no? hacia donde sus pensamientos, sus planes, ¿verdad? Estuvieran. Y la verdad es que pues ya cumplimos 4 años. De hecho, cuando venía la forma de migración acá, me preguntaban cuánto tiempo llevas sin venir a México, y le puse 580 días la última vez. ¡Ay! Entonces, la verdad, cuando tú te mueves de tu área porque te voy a decir, mira, Dios a mí me ha bendecido con un muy buen trabajo antes de irme. Yo trabajaba en la universidad, tenía un salario muy estable, familia, teníamos un ingreso económico bueno y demás. Sin embargo, yo sabía que eso era momentáneo, ¿verdad? Y siempre Dios nos impulsa a seguir y a seguir, a prepararnos. Y pues orando, Raquel y yo dijimos, pues nos lanzamos, pues vámonos. Y para nosotros ha sido un tiempo que yo te puedo decir de muchos retos, pero a la vez ha sido de muchas bendiciones. Y yo estaba leyendo, aunque ya conocemos estos versos en la Biblia, yo quisiera llevarte a cómo cuando nosotros, si leíamos en el primer versículo, en el 22, dice que Jesús
hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y si tú ves esa palabra, su significado es como empujar, como forzar. Para darte el antecedente, Jesús estaba unas horas antes había atendido una multitud, de hecho había hecho una serie de milagros, pero Jesús tenía bien claro su propósito. Que tenía que pasar a otra tierra, la tierra de Betsaida, se dice, ¿verdad? Betsaida, o a una área de Capernaum, donde él tenía que seguir su ministerio. Pero aquí lo que dice es que Jesús los impulsó a sus discípulos a ir agarrar un barco y pasar un lago que estaba ahí en Capernaum, bueno, cerca de Capernaum, porque él iba a seguir la obra para allá, ¿no? Entonces, pues los discípulos se fueron solos porque Jesús dice que se apartó, se fue a orar, se fue a un monte a orar cerca de esa área. Entonces, pues ahora sí que los dejó solos, ¿no? Por un tiempo. Pero finalmente esto lo que quiere decir es que Jesús nos impulsa, y yo creo que como cristianos Jesús nos impulsa a ir más allá y a continuar en obediencia, ¿verdad? Hacia su voluntad. Entonces, a veces hay que emprender nuevos retos en la vida, y yo creo que a veces el verdadero potencial, o donde Dios nos quiere llevar, a veces no lo experimentamos a menos que no demos pasos de fe y a menos que no creamos, y ahora sí que nos aventemos a esa aventura con Jesús, ¿no? Y finalmente Él va a dirigir nuestros pasos, pero es parte de nosotros también decidir ir más hacia allá, ¿no? Y te digo, yo la verdad decía, pues yo me pude haber quedado y quizás estaría bien, ¿no? Pero ahora que estoy volteando hacia atrás, digo, la verdad que Raquel y yo te puedo decir que hemos aprendido tantas lecciones de dependencia de Dios, de confiar en medio de cuando hay tormentas en la vida. Hemos experimentado qué es salir a retos cuando no tienes familias, amigos cercanos. Y yo te puedo decir que pues ahí sí no hay otra más que confiar en Dios y en la oración, ¿no? Y a veces cuando uno está en esas áreas, en ese círculo, que no solamente puede ser tu vida laboral, sino también como iglesia, como matrimonio, de manera personal, no podemos crecer en nuestra fe a menos que tengamos esa escuela, esa disposición en nuestros corazones de ser moldeados. Y yo noto aquí y eso es algo que a veces yo percibo, que a veces como cristianos, cuando nosotros estamos a la voluntad de Dios, caminando, Dios nos da la libertad de elegir y de seguir nuestros planes y sueños siempre y cuando estén alineados a su voluntad. Y a veces es difícil, ¿no? Porque hay un balance entre decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué voy a emprender? Pero también Dios te ha dado la capacidad de, así como Él nos ha dotado de dones, de poder tú tomar decisiones en su voluntad, en su ayuda, en su guianza, ¿no? Mientras tú no estés haciendo algo que estés propiciando el pecado, o quizás emprendiendo algún proyecto, algo que esté en contra de su voluntad, ahí se te puede decir, ni lo hagas, ¿no? Pero cuando lo que tú estás haciendo está dentro de su voluntad, cuando representa un bien, no solamente para la iglesia, sino también para otras personas, ¿no? Que no le conocen aún, tú puedes dar pasos con su ayuda, con su guianza, ¿no? A veces yo veo cristianos que dicen, pues yo estoy esperando, ¿no? Que Dios me diga qué hacer, pero a veces Dios está esperando que tú des el primer paso, ¿no? Porque si tú estás orando, si tú estás creyéndole, pues tienes que avanzar, ¿no? Y esto hicieron los discípulos. Ellos se fueron a esa barca en obediencia, ¿sí?
Y yo creo que en estos tiempos que están pues finalmente muy demandantes por toda la afectación que ha habido por esta cuestión de salud, ¿verdad? A veces decimos, ay, parece que ya se está tomando de una manera política. Yo creo que sí está pasando eso. Pero finalmente como iglesia ha habido una serie de retos, tormentas, y yo te puedo decir que en Estados Unidos es igual, o sea, donde nosotros vivimos finalmente somos personas y vivimos los mismos retos. Muchas iglesias continúan cerradas, fíjate, pero aún más muchas iglesias que pueden abrir siguen cerradas, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente hemos aprendido, y yo creo que Dios nos está dando una lección de aprovechando esto para que regresemos ahora sí que a lo esencial de la iglesia. La oración, ¿verdad? La comunión estrecha como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Corto. El estar juntos, el compartir el pan, que es lo que hacían los discípulos antes, ¿no? Pero yo creo que nuestra mentalidad ha cambiado mucho porque la tecnología, las instalaciones, todo esto ha venido cambiando la percepción de la iglesia en las personas, ¿no? A veces ya se mide una iglesia o la decisión que se toma de ir a una iglesia es porque o hay buena música, o porque las instalaciones están bien, o porque hay muchos programas o muchos ministerios, pero en realidad deberíamos pensar que lo principal en una iglesia para mí es la comunión, compartir la palabra de Dios y extender a otros su amor, ¿verdad? Y a veces perdemos esa perspectiva, pero nunca fue pensada la iglesia como un mega sistema, porque a mayor cantidad de personas es menor la comunión. Y yo creo que eso tú lo puedes ver claramente. Yo no digo que una iglesia grande no sea buena, ¿verdad? No, pues Dios también obra, pero debe haber esta comunión si queremos realmente avanzar como iglesia. Entonces hay un proceso difícil, muchas personas están dejando de asistir, ¿verdad? Por miedo. Cuando ya la Biblia nos dice no dejen de congregarse, ¿verdad? O sea, con nuestros cuidados y demás. Pero finalmente la fe está siendo probada de muchas personas, ¿no? La dependencia de Dios. Y yo te puedo compartir que, por ejemplo, hace unos meses fue una iglesia muy grande, me invitaban a bueno, de hecho fui a recoger unas cosas que necesitaba para tocar en una boda. Y cuando llegué a esta iglesia, era una iglesia pero de buen tamaño y con mucha infraestructura y tecnología. Y yo entré a aquel lugar a recoger esos equipos y me dio tanta tristeza ver cómo había una preparación técnica, o sea, eran unas 30 personas ahí preparando el escenario, los cables, bla, bla, la producción, ¿no? Y yo decía, pues, mano, yo creo que Jesús ahí estaba en segundo plano, mano, que era más tiempo que se dedicaba a lo técnico, ¿no? Y entonces digo, la verdad es que tenemos que aprender a no perder de cuenta lo esencial. Entonces, ¿a dónde nos está empujando Jesús? Me dicen cuando sean las 9:30 para acabar. ¿Hacia dónde te está empujando Jesús? ¿Verdad? Como esos discípulos, quizás Jesús te está empujando hacia comenzar un nuevo compromiso, un mejor servicio, un ministerio, ¿no? O eso en el área de como creyentes en la obra, pero quizás Dios te está empujando a algo nuevo en tu negocio, en tu área laboral, un nuevo proyecto, algo, ¿no? Dios es un Dios creativo y en los momentos también de necesidad hay muchas oportunidades, pero tenemos que dar, ¿no? Jesús nos ve, yo puse aquí, porque aunque Jesús se había ido, lo leímos, ¿verdad? Que mandó a sus discípulos adelante y dice que él subió al monte a orar aparte. Y estaba ahí solo orando, ¿verdad? Ahí solo estaba orando. Entonces, esta es una imagen de cómo aunque Jesús no estaba ahí con ellos, él estaba intercediendo. Y finalmente él sabía lo que les estaba aconteciendo, ¿no? Y eso habla de finalmente
la capacidad de Dios de conocer nuestra necesidad aún antes de que nosotros la expongamos. Cuando hace como año y medio nosotros nos cambiamos, cuando llegamos allá a Orlando, estamos en un apartamento y veíamos en un tercer piso y pues los niños estaban creciendo, brincaban y además la renta estaba subiendo en aquel lugar, ¿no? Y me acuerdo que orábamos por un lugar diferente, una casa, si era posible, para que pudiéramos estar más tranquilos, ¿no? Porque ahí y luego son de madera los pisos, se escucha todo, luego a veces íbamos a hacer la despensa y con el calorón ahí hasta el tercer piso las bolsas y eran 5 vueltas a veces, ay no. Y orábamos y una vez, y en una plática con unos amigos me dijeron, oye, estamos rentando una casa. ¿Ah, serio? Sí, a ver, vamos a verla, ¿la podemos ver? Sí, vamos. Fuimos y la vimos y nos gustó, ¿verdad? Y todo, y ya nos decía este amigo, ya, le dijo a su esposo, ya tenemos inquilinos, ya llegaron, ¿no? Y todavía no les habíamos dicho que sí. Pero resultó ser que ellos pues son cristianos, han sido una bendición para nosotros allá. Y me acuerdo que nos cambiamos, no tenemos ni cómo cambiarnos porque acabamos de llegar de aquí de México. Y llegamos a la iglesia y les dijimos, oigan, pues nos vamos a cambiar, ¿verdad? Si nos pueden ayudar, alguien que pudiera cargar cosas, pues yo tenía mi camionetita nada más. Y dijo, sí, te ayudamos. Entonces era el sábado cuando nos íbamos a cambiar. Y le digo que oye, ya llegaron, y me asomé, y era un hermano con una camioneta y con un tráiler. Y de la camioneta del tráiler se bajaron como 15 hermanos de la iglesia. Y dices, wow, ¿no? Y, o sea, ahora sí que, entonces todos nos cambiamos como en 15, 20 minutos, éramos 15, ¿no? Todos arrancaron, ya después no sabemos dónde quedaron las cosas. Pero nos cambiamos y al estar ahí, yo me acuerdo y tenemos un cuadro en la casa del Salmo 46:10 y se lo regalaron a Raquel. Y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y para nosotros fue como, Señor, gracias, porque yo no sabía que 3 meses después mi beca se iba a parar por 3 meses. Y en aquel lugar donde estábamos es un complejo de apartamentos que se administra con una empresa. Y si tú no pagas ahí en 15, 20 días, te tienes que salir. Y son americanos, o sea, ellos te cumplen lo que te dicen. Pero nosotros confiamos y te puedo decir que terminamos pagando menos de lo que pagamos allá. Y nos ha permitido Dios disfrutar ese lugar, pues no solamente disfrutarlo, sino también con otras personas de ahí de Orlando, amigos, compartir y finalmente ver, ¿no? Como dice, estad quietos. Entonces hay que aprender a estar quietos. Jesús allá estaba orando en el monte, ¿verdad? Dice que llegó una tormenta repentina, ¿no? O sea, y esto es algo que debes aprender, o sea, las cosas a veces suceden no porque Dios las coloque ahí, porque Él no busca nuestro mal, sino que a veces hay circunstancias que en la vida que nos van a alcanzar. Pero, ¿verdad? Esas olas a veces son como olas que estaban ahí en la barca, ¿verdad? Hay inestabilidades, a veces hay puntos altos y bajos, ¿verdad? En la vida, y hay vientos contrarios. Dice que el viento era contrario, dice que estaba empujándolos hacia atrás. Y yo lo veo eso como posiciones que a veces hay también en la iglesia y en nuestras vidas, ¿no? Lo que estamos viviendo es una posición gubernamental, ¿no? En Estados Unidos hay lugares también donde están en las iglesias siendo prohibidas reunirse, y lo estamos viendo también aquí. O sea, hay una posición, un viento en contra. Pero ¿cuál es la responsabilidad como creyentes? Estos discípulos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? El viento está muy fuerte, vamos para voltear la barca y que nos lleve de regreso. Pero finalmente dice que siguieron remando, siguieron yendo hacia adelante. Entonces esto nos habla que lo que debemos hacer es, si hemos determinado dar ese paso, no ver hacia atrás, caminar, remar, y va a ser y te voy a decir, ¿sabes cuántas horas remaron aproximadamente esos discípulos? Como 8 horas, porque Jesús se había salido en la tarde y ellos continuaron remando hasta la tercera vigilia.
O sea, ellos estaban cansados, pero ellos seguían en la obediencia de seguir allá donde Jesús ya les había dicho. La segunda cosa que te quiero compartir es que Jesús, al saber que ellos estaban batallando en esa barca, dice que, lo dice el verso 25, a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos sobre el mar. La cuarta vigilia para los judíos es un periodo de tiempo entre las 3 de la mañana hasta que amanece, como a las 6, 6:30. Entonces Jesús no atendió inmediatamente esa petición, no esa petición, sino ese problema en el que estaba, ¿no? Tardó algunas horas. Sin embargo, él sabía lo que estaba pasando. Yo creo que él lo hizo con un propósito, para enseñarles que en la vida, hermanos, la vida del creyente no, Dios, el propósito de Dios no que quiere que seamos ricos y tengamos negocios. Es que nosotros podamos compartir a otros de Él y que podamos ser parte de esa obra que como iglesia tiene para nosotros. Pero a veces es bien fácil perder la perspectiva y siempre estar pensando en el trabajo, en qué voy a hacer hoy, qué voy a vestir, qué voy a comer, etcétera. Él anhela que seamos bendecidos, pero ese no es su propósito principal. Entonces esos discípulos, mientras estaban ahí, dice que Jesús se acercó a ellos, pero él se acercó ¿cómo? Dice que llegó andando sobre el mar. Entonces, esto habla de la autoridad de Jesús, del poderío, de que ninguna ley natural, ninguna condición del contexto del entorno va a detener a Jesús a que pueda venir a nuestra ayuda y a seguirnos guiando en ese propósito, ¿verdad? Porque la iglesia tiene que seguir, hermano, o sea, nada va a detener ese propósito para la iglesia. Sin embargo, dice que tuvieron miedo, ¿verdad? Que pensaron que era un fantasma. Imagínate, y fíjate, Pedro era un pescador experimentado. Y aún Pedro sabía y conocía bien ese mar, y aún así él tuvo temor. Sin embargo, aquí lo que yo quiero plasmar ahí en tu mente es que, primero, que Dios no está ajeno a lo que te está aconteciendo, que Dios conoce tu necesidad, que a veces no va a llegar la respuesta inmediatamente, pero Dios en ese periodo nos va a enseñar y tristemente a veces como creyentes, pues las necesidades para mí es a veces lo que nos lleva al Señor, lo que nos lleva de rodillas, lo que nos lleva a orar. Y Dios lo coloca ahí con ese propósito, ¿verdad? Y velo, yo creo que Dios ha sido fiel y aún no nos ha faltado alimento, no nos ha faltado nuestro sustento. Y yo te puedo decir que hubo un tiempo que yo estuve 3 meses sin trabajo en Estados Unidos, aproximadamente. Yo te puedo decir, no me hizo falta nada, ni a mi esposa ni a mis hijos. Y estás hablando donde para vivir ahí necesitas un ingreso mayor. Y yo te puedo decir de 1000 maneras en que Dios, de manera, a veces yo pensaba, a veces hasta me daba risa cómo Dios hacía las cosas, porque Él es tan bueno, pero a la vez es tan fresco, tan creativo, y son nuevas sus misericordias. Una vez ahí en Facebook un cuate estaba preguntando por algo y dije, yo lo hago, y hice un trabajo y lo mandé, y esa vez nos pagaron $1000, ¿verdad? Y ni me conocían y nos lo pagaron y Dios suplió así. Luego otra vez alguien me habló ahí de la universidad, oye, que necesito tutorías para un estudiante, y lo hablé y Dios lo hizo así. En una ocasión llegó alguien a la casa y nos dijo, oigan, alguien les mandó un sobre. Y era la provisión de la renta de la casa, ¿no? En otra ocasión iba a la iglesia y abrí el estuche de la guitarra y encontré un sobre con dinero, bastante. A veces una hermana se acercaba y nos decía, ay, esto Dios puso en mi corazón, ¿no? Pero lo que me refiero es que tenemos que
dejar de temer y dar pasos. A veces Dios tiene tantas cosas para ti, pero no estás dispuesto a despojarte de lo material. A veces yo creo que ese es el problema de muchos de nosotros, que nuestra mente es tan terrenal que no nos podemos despojar de eso para que Dios nos enseñe, nos guíe, nos forme y que después tú puedas ser de bendición para otros. Dice ahí que Pedro, ¿ya son 9:30? Dice que, dice que Pedro, había cansancio en estos discípulos, pobres discípulos, y remar es pesado, Yo la otra vez fuimos allá a un río a remar y nomás remamos como 15 minutos, ay, estaba bien cansado. Ellos llevaban 8 horas aproximadamente, ¿no? Pero dice que hubo algo que hizo Pedro. Dice que él reconoció la voz de Jesús. Y fue por su comunión con él, que él sabía que era Jesús. Entonces, yo te pregunto, ¿tu comunión cómo es? ¿Eres capaz de conocer la voz de Dios? ¿Eres capaz de distinguir la voz de Jesús a otras voces que en ocasiones están fuera y que están tratando de llevarnos hacia otros lados? Entonces, fue Pedro aquel que tuvo esa disposición y fue el primero y fue el que tuvo la decisión de salir de esa barca, de ese lugar de seguridad momentánea donde él estaba, ¿no? Pedro fue capaz de lanzarse a lo imposible, porque caminar hacia Jesús era imposible para él, pero no para Dios. Entonces, aquí la clave es, hermanos, el primer paso a veces es el difícil de dar. A veces ese primer paso es el que cuesta trabajo, ¿verdad? Pero una vez que ves que Dios está a tu lado y Él te dio esa capacidad, entonces tú empiezas a moverte mirando a Él, ¿verdad? Porque dice que su mirada estaba en Jesús. Es que Dios te va a llevar y yo sé que cada uno de nosotros tenemos talentos, capacidades que Dios ha colocado en nosotros que son tan necesarias en la iglesia, pero a menos que no decidamos seguir en fe, no va a salir, ¿no? El problema es el estancamiento es algo muy, muy peligroso para el creyente. Y es natural el estancamiento porque llega un tiempo en tu vida donde tú puedes estar ahí, ¿verdad? Bien, sin movimiento. Hace un tiempo dejamos la alberca ahí en la casa, tenemos una alberca ahí. Y una vez nos fuimos 7 días. Nos fuimos un tiempo con unos amigos y yo apagué la bomba, no había movimiento en esa agua. Y cuando regresamos, híjole, hermano, estaba feo, estaba verde, ya parecía un charco sucio, ¿no? Porque no había movimiento. Si hubiera dejado una bomba donde el agua estuviera fluyendo, no hubiera sucedido. Yo creo que para nosotros es lo mismo. O sea, Dios quiere que avancemos primeramente en nuestra fe, en nuestra comunión con Él, en el conocimiento de la palabra, en la oración, y vayamos caminando y caminando. Pero también eso va a ser fundamental para que otras áreas de nuestra vida puedan también avanzar. Entonces, el problema que tuvo Pedro es que en un momento él dejó de ver a Jesús y dice que se hundió, ¿sí? Entonces, lo que tú estés haciendo en tu ministerio, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu negocio, tienes que avanzar, pero tienes que no dejar de no desviar tu mirada hacia otra parte, porque eso es fundamental. Y lo que hacemos aquí, estar juntos, venir a aprender de la Biblia, venir a reunirnos, a adorar, es eso, no dejar de mirar a Jesús. El problema es cuando tú te empiezas a cambiar esa prioridad, cuando ya dices, no, es que ahorita tengo chamba, ya mejor no voy a la iglesia. Y así empiezas, ¿verdad? Poco a poco, y luego otro día, no, es que llegué cansado, y bueno, entonces ya te perdiste ese alimento espiritual, una ausencia. Yo creo que en la iglesia es
es algo que realmente afecta al cuerpo, ¿sí? Es que te pasa es cuando te lastimas un dedo, ay, ya no puedo hacer esto, pues siempre ha estado ahí, pero cuando no está, es notorio. Y es eso, ¿no? Entonces ya por último es solamente animarte a que sigas adelante, a que como iglesia sigan adelante, o sea, quizás hay que cambiar algunas cosas en nuestras operaciones, lo que vayamos a hacer, pero seguir orando, pedir la sabiduría del Señor para que en medio de estos cambios podamos ser nosotros que compartamos, ¿verdad? Y hay mucha necesidad, la verdad es que lo único que vemos es que hay más evidencia cada vez de que la venida del Señor está cerca. Y eso no nos debe, a veces yo digo, ¿para qué tanto, verdad? Pensar, invertir, cuando también hay algo tan importante, ¿no? Que es hacer nuestra función. Entonces, yo les pido eso, que sigan adelante, que oren por nosotros también allá en Orlando. Hay muchos retos también, muchas personas están en necesidad, hay temor, muchas personas han dejado de ir por temor a la congregación, y finalmente Satanás puede tomar esto ventaja si nosotros como creyentes no despertamos, y como estos discípulos en obediencia, avanzando en esa barca, va a haber tormentas, las va a haber, y quizás no sé, va a llegar otra cosa el año que entra, no sabemos, pero tenemos que aprender a seguir, confiar, porque esto honestamente no va a ser que el plan de Dios se detenga, pero tú y yo sí tenemos esa responsabilidad como congregación, como cuerpo de Cristo, para hacer esa obra que se requiere, ¿sale? Así que pues vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, por mis hermanos, Padre, mi familia espiritual y familias de aquí en Guadalajara, Señor. Gracias porque tú has sido tan bueno, Señor, y yo en verdad me pone, Señor, tan alegre ver cómo nuestros hermanos, mi Dios, siguen en esa fidelidad, Señor, y aún, mi Dios, en medio de prohibiciones, de obstáculos, Padre, podemos estar aquí, Señor. Yo te ruego que ayudes a aquellos que están ahí viéndonos, Padre, en Facebook, o de los que conocemos que por algún motivo no pueden estar aquí, Señor, que tú les continúes llevando también en tu voluntad, bendiciendo, Señor. Quita todo temor, Señor, quita toda desidia también a veces, Señor, que como iglesia hacemos, mi Dios, para continuar trabajando en tu obra, Señor. Hay tanta necesidad, mi Dios, y el tiempo es tan corto que queremos pedirte que nos ayudes, mi Dios, para en ti, Padre, seguir compartiendo con valentía tu palabra, Señor. Que nos ayudes a hablar más de ti ahí a nuestros amigos, a los que están a nuestro alrededor, Señor. Que no tengamos temor, miedo, Señor. A veces simplemente lo olvidamos, mi Dios, pero ayúdanos, mi Dios, para que nuestra comunión pueda crecer primeramente contigo, Señor, y que si es necesario salir, Padre, de esa zona de confort y lograr, Padre, cosas para ti, para tu reino, Señor, ayúdanos a no permanecer estancados, Señor, a no permanecer sin movernos, pensando más en nuestras necesidades, en nuestros proyectos, en nuestros propios emprendimientos, mi Dios. Ayúdanos a pensar más en ti, Señor, y que podamos ser un instrumento, Padre, para tu gloria, Señor. Mil gracias te damos, Señor, porque yo sé que aún en medio de esto que vemos, Señor, tú estás obrando para bien, y como dice ese canto, aunque no podamos verlo ahora, Señor, yo sé que tú estás obrando, Señor, y si en la medida de nuestra fidelidad y compromiso, Padre, podremos ver, Señor, cómo, Señor, la iglesia continúa con ese llamado, Señor, de poder extender el Evangelio, Señor, y que otros puedan aceptarse, arrepentirse, Señor, y tener una eternidad contigo, Señor. Te doy mi gracias en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.
qué oportunidad de ver cómo el Señor cumple promesas, propicia que en medio de nuestras necesidades, cuando le buscamos, extienda su mano y derrame bendiciones. Y pues ahora sí que se van Efraín y Raquel este domingo y necesitamos orar por ellos, que Dios bendiga su viaje. Ven, Raquel, vamos a orar por ustedes y también para que saludes a quienes están ahí para que se despidan. Nada más un saludo. Saludos, hola. No, pues decirles que Dios tiene cuidado de ustedes y solamente nosotros somos una muestra de la fidelidad de Dios, de que Él es real y que aun cuando parezca que no va a salir el sol, Él tiene un cielo despejado para ti. Dios es fiel y no lo dudes, Él lo hará como lo hizo ayer, Él lo va a hacer mañana. Vamos a orar por algunos, vengan aquí, podemos ponernos aquí atrás para orar por ellos. Y también te pedimos que ores porque regresan con todo a hacerlo. ¿Quieres orar con nosotros? Y de esa manera lo haremos. Padre, te agradecemos los tiempos donde tú tienes la soberanía y el control. A ti te ha placido permitir que Raquel, Efrén y los niños estuvieran con nosotros este tiempo para enriquecernos, para seguir cada vez, mi Dios, escuchando cómo tú haces cosas en cualquier lugar donde nos humillamos delante de ti. Señor, gracias por ese tiempo donde les has permitido tener todas las respuestas por las cuales estaban aquí. Y ahora en su inminente regreso, Señor, te pedimos que preserves su vida, su viaje. Guarda, Señor, a todos aquellos aún que estarán viajando de regreso a Orlando, para que nada acontezca, Señor, fuera de tu voluntad, y les permitas la gracia con todas las autoridades, de tal manera que tu bendición continúe derramándose abundantemente, y abras las puertas de tal manera, Señor, que puedan ellos tener un viaje placentero, un viaje lleno de respuestas, de paz, de tranquilidad, y puedan regresar a su hogar encontrando todas las cosas en paz. Y así, Señor, de igual manera bendice a la iglesia con Landon, con Wilma, todos aquellos que están sirviendo, Señor, en aquel lugar. Bendice a tu pueblo. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde. Bendiciones.